Bueno, agradeciendo la asistencia de las personas que han ingresado, el consorcio Vial Bogotá, mediante el contrato 1714-2020 de interventoría, se permite hoy presentar la metodología de evaluación de desempeño de una mezcla tibia en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Nelson Ricardo Beltrán Mojica, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, especializado en gerencia de proyectos y en diseño y construcción de vías y aeropistas en la ESING. Llevo 27 años desempeñando mi rol de ingeniero civil y pues participé en un proyecto eh, con CAI y Aguilar en el año del 2008 al 2012, rehabilitando vías en las localidades de Kennedy y Bosa. Este proyecto es un tramo que se realizó en mezcla tibia y a su vez es una doble calzada. Se realizó en mezcla tibia una calzada y la otra en mezcla caliente. Y tuvimos la oportunidad de más o menos hacerle un seguimiento de 8 meses, con lo cual yo desarrollé este seguimiento para mirar el comportamiento de las mezclas tibias. Nosotros sabemos que hoy en día el tema que más nos agobia y se ha visto en los últimos años es el calentamiento global. Y las mezclas asfálticas es un aporte muy grande en cuanto a contaminación y que genera pues gases que hacen que el calentamiento global se aumente día a día. Entonces, como ingenieros también tenemos que pensar en la búsqueda de soluciones para que esto se mitigue o no se siga presentando. Por tal motivo, es que se han desarrollado las mezclas tibias, que prácticamente lo que permiten es desarrollar unas mezclas, los procesos sean normales como se desarrollan las mezclas asfálticas en caliente, pero para ello se emplea menor consumo de combustible, lo que repercute en beneficio al medio ambiente. No solamente al medio ambiente, sino también a la salud de las personas, ya que los asfaltos, cuando se queman sus componentes aromáticos y alifáticos, generan vapores que son dañinos para la salud de las personas que instalan las mezclas o que están en el entorno. Estos productos de esos vapores son cancerígenos, también ocasionan problemas respiratorios, y por más que uno use elementos de protección personal, sí se ve afectado en el tiempo, sobre todo cuando trabaja uno continuamente con este tipo de mezclas. Entonces, las mezclas tibias buscan de alguna u otra forma mitigar estos inconvenientes. Además, hay otros beneficios desde el punto de vista de la ingeniería, que son, por ejemplo, los transportes se pueden hacer aún más lejos, sobre todo así las plantas pueden quedar más retiradas de la ciudad y permite llevarlas a más distancias, porque al permitir compactarse a menos temperaturas, ya no se ve uno tan forzado a llevarlas de forma pues casi inmediata al sitio de disposición, sino ya le permite un rango de temperatura un poquito mejor. Entonces esta es la introducción que hago, y a continuación entonces me permito hacer la presentación de lo que se obtuvo de esta evaluación. Primero que todo, hoy vamos a mirar los objetivos que vamos a buscar. La presentación la hago más o menos en hora y media. Al final, 15 minutos dejo para cualquier pregunta, inquietud que tengan. Y en el link, en el chat, he pegado
un formulario en donde por favor solicito que me llenen la asistencia. En la agenda que voy a presentar es, primero que todo, ver los objetivos generales y específicos que se pretenden con esta capacitación. Tercero, una justificación. Cuarto, presentarles un marco contextual muy resumido. Quinto, ver cómo se recolectaron los datos para hacer la evaluación. Ver como sexto punto, presentar cómo se realizó el análisis de resultados. Séptimo punto, qué soluciones se obtuvieron. Y un octavo punto, conclusiones. Y dejando por último, recomendaciones. Permítame un momento. Gracias. Eh, Primero que todo, el objetivo general es ver cómo se comporta una mezcla tibia comparada con una mezcla asfáltica caliente en el tiempo. Aquí, pues, digamos, se hace el análisis para más o menos unos 8 meses, que fue el proceso. Se hicieron, como se dice, 2 tomas de resultados para comparar y con estos datos extrapolar en el tiempo y ver su desempeño al final del diseño. Primero que todo, el objetivo es caracterizar el tramo de evaluación. Segundo, caracterizar las mezclas HMA y WMA. HMA se refiere a mezclas calientes, Hot Mix Asphalt, y WMA, las Warm Mix Asphalt, que son las mezclas tibias. Tercero, definir y ejecutar los ensayos de parametrización de las mezclas. Cuarto, analizar los resultados objetivos bajo las mismas variables de operación. El alcance pues solamente se refiere a un tipo de mezcla tibia en el cual se usó un componente que se llama Reset WMX. ¿Por qué este alcance? Porque es que las mezclas tibias se pueden obtener con múltiples, digamos, componentes. Por ejemplo, el arrabio que se obtiene de la fabricación del hierro, de la obtención del hierro. Este arrabio sirve también para realizar, adicionándola, realiza mezclas tibias. También se puede obtener de otros componentes en general que permitan, es ante todo, a que el asfalto se modifique y se adhiera a la superficie de los agregados a menores temperaturas, ya que pues una de las condiciones de los asfaltos es que debe ser pues prácticamente calentado a grandes temperaturas para que la viscosidad sea suficiente, que se adhiera a los agregados que la componen. Entonces hay múltiples, digamos que componentes que puede hacer la misma labor modificando las viscosidades del asfalto para que cumpla como si fuera a altas temperaturas. Por eso el alcance solamente es con Reset WMX, que es el producto que se empleó para este tipo de mezcla. También cabe mencionar que eh, estas mezclas que se diseñaron fue con especificaciones IDU ET 2005, porque el tramo se realizó entre el año a finales de 2011 y inicios del 2012. Entonces, esas son las limitantes que tiene la presentación. Una mezcla asfáltica en caliente es la unión íntima elaborada a una determinada temperatura, generalmente en caliente, que mediante agregados como gravas, arenas, llenante mineral y adicionando el ligante asfáltico, se obtiene prácticamente la mezcla asfáltica que conocemos, eh, y siguiendo pues unas especificaciones de acuerdo al sitio en donde se fabrique. Mientras una mezcla tibia ya se entiende como es la producida a bajas temperaturas, cuyos rangos oscilan entre 130 y 140 grados, que reduce el consumo de combustible,
las exposiciones laborales, la mejora de la manejabilidad y aumenta las distancias del transporte, como les comentaba en la introducción de esta presentación. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico de cómo es que se clasifican las mezclas. En general, conocemos nosotros que hay mezclas en frío, esto pues derivadas del asfalto, ¿no? Hay también mezclas templadas que se llaman, que van entre los 40 y 70 grados. Eh, las mezclas tibias que van entre la 80 y 110 grados más o menos. Y las semicalientes que van entre 120 y 140 y propiamente las mezclas calientes que van hasta, inclusive hay mezclas que llegan hasta los 180, aunque ya no es recomendable, casi siempre llegan por ahí en nuestro medio a 160 grados. Entonces, este es pues para ver cómo que hay varios tipos de mezclas de acuerdo a la temperatura con que se fabriquen, pero pues aquí nosotros no conocemos, digamos, muchas de estas. Es por eso que estamos haciendo hoy esta capacitación en cuanto a mezclas tibias, que sí las vamos conociendo y se han empleado en el Instituto de Desarrollo Urbano para desarrollar algunos tramos. En primer lugar, el tramo que les menciono se construyó en la localidad de Kennedy. Esta es la calle 81G entre 43 y 46 Sur. Es el tramo, una doble calzada que permitió, que se fabricó, como le digo, en un lado se construyó en mezcla en caliente y la otra en mezcla tibia. Esto fue lo que nos permitió hacer el seguimiento. Los EIBs en mención son aquí pues están en la tabla, pues no sé si se conozca por parte de algunos, pero como les dije, es en la carrera 81H entre calle 43 y calle 46 Sur. Primero que todo, pues para la elaboración de estos tramos se siguió la metodología del IDU en cuanto a diagnósticos, como era primero que todo la entrada de determinar el PCI, o sea, la evaluación de las condiciones existentes de las vías. Segundo que todo, mediante toma de flexiones para determinar las características ya intrínsecas de las estructuras existentes. Con esto, mediante los procesos de, primero que todo, evaluación superficial, la metodología del PCI. Segundo que todo, mediante el estudio de tránsito, determinación del tránsito promedio diario. Tercero que todo, determinación de módulo de resiliente, eh, del módulo elástico de la estructura y el número estructural que tenía en el instante la estructura. Se, se determina el estado de las vías. Para ello se emplea la metodología ASTO, que es la más conocida, y se apoya también, por ejemplo, con la pues, metodología de la Escuela pues, de Ingenieros de los Estados Unidos, en el caso de la determinación del PCI. Así fue que se obtuvieron los diagnósticos de los CIBs que les nombraba, que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para cada una de las calzadas. Y estos tramos, por ejemplo, dieron eh, que la condición más eh, encontrada era la de rehabilitación. Un tramo nomás nos dio de reconstrucción. Una vez que se obtuvieron los diagnósticos, se entra a la etapa de diseñarlos. Mucha de la información de los diagnósticos son pues toda la entrada de los diagnósticos es la entrada principal del proceso. Seguidamente se hace un nuevo estudio de tránsito un poquito más riguroso para determinar otros factores externos que permita
pues obtener una variable más acertada, ya que pues la determinación del tránsito es, como se dice, las cargas a las estructuras. Asimismo, se determinan las características de las subrasantes o de los materiales existentes que nos puedan servir de apoyo para la estructura mediante los procesos de determinación de CBR, que es uno de las herramientas que tenemos como ingenieros, forma indirecta de mirar las propiedades de resistencia de una subrasante, el estudio de tránsito futuro eh, eh, mediante la metodología que conocemos nosotros, que es proyectar las cargas de los camiones estándares a los años que queramos diseñar, y mediante la metodología ASTO, en este caso la que se empleó para los diseños, y verificación mediante el método racional, pues obtenemos los diseños a, a querer implantar en los tramos a evaluar. Este aquí pues nuevamente recordar, se empleó la metodología ASTO. Aquí se presentan dos grandes fórmulas que se emplean siempre para este tipo de, de evaluación de diseño. Además, pues de poder definir mediante la metodología hasta el diseño, también se hace una verificación mediante mediante el método racional. Es allí donde pues entran los elementos finitos para que nos permite de una u otra forma obtener las deformaciones y los esfuerzos en cada una de las capas, y mediante las especificaciones que existen de las máximas deformaciones y esfuerzos que puede soportar una capa, determinar si lo que hemos diseñado mediante la anterior metodología está cumpliendo o es necesario ajustar de una u otra forma, hasta que pues por medio de los dos métodos se pueda determinar que lo que diseñamos está acorde a lo que esperamos como resultado. En este caso, por ejemplo, pues, como vimos, había solo un tramo de reconstrucción, los otros 6 tramos eran de rehabilitación. Para la rehabilitación, el periodo de diseño que se pedía en nuestros pliegos era de 7 años. El tránsito que se obtuvo allí más o menos fue de 3 millones de ejes, de 8.2 toneladas. La subrasante eh, que se obtuvo daba un CBR de un 2%. De acuerdo a las especificaciones, pues había que mejorarla, y el mejoramiento el mínimo que debería dar es el 4%. Entonces allí se hizo un mejoramiento, ahorita vemos el diseño, empleando en esta época fue rajón, eh, que es pues, un excelente material, aunque pues hoy en día existen mejores técnicas, pues considero que son mejores técnicas porque evitan, digamos, más deforestaciones, más explotación de laderas y medios para obtener el rajón, aunque pues el rajón es un excelente elemento para obtención de un mejoramiento de sus rasantes. En cuanto a las características estructurales, el módulo resiliente fue, pues, más a determinar de acuerdo a los diseños, fue de 421 kilogramos por centímetros cuadrados, y el módulo dinámico para pues, la carpeta asfáltica de 27.000, para la base estabilizada de 10.000, para su base tipo A de 1.100, y para la subrasante de 399. Con estos datos pues ya se realizó el diseño, y en forma general pues cada uno de los tramos que se mostró tiene pues su diseño en particular, pero se resume en forma general que en total fueron 90 centímetros de intervención, de los cuales se aplicó 6 centímetros de MD12, 8 centímetros de MD20, base tratada con asfalto
18 centímetros, una subbase de 18 centímetros y un mejoramiento, como les conté, en rajón con su sello de 40 centímetros. El rajón pues son 30 centímetros como mínimo, siempre debe ser mínima esa espesor por los espesores de la piedra que se emplea y se sella normalmente con 10 centímetros de un recebo de condiciones de acuerdo a las especificaciones que se solicitan en el medio que se construya. Aquí se ve un resumen de la estructura como tal. Ahora bien, estas mezclas MD12 y MD20 se plantean en un inicio en mezclas asfálticas en caliente. Lo que se pretende al otro tramo paralelo fue fabricarlas con mezclas, ya con mezcla en la metodología de mezcla tibia y ver cuál era el comportamiento de el tramo en mezcla caliente y el tramo en mezcla tibia. Como les conté, la mezcla tibia se realizó con un componente que se llama Redicet. Este es un producto pues, que se fabrica eh, eh, en Argentina y es por la Shell. Aquí lo trajeron en la planta de Mosquera y es un asfalto modificado con polímero tipo SBS y aditivo químico. El aditivo químico es el Redicet. O sea, el asfalto propiamente se llama Carifalde S-Grade. Se lo encuentran en la literatura, la Shell lo fabrica y se emplea en el medio. Está la presentación del producto antes de ser agregado a la mezcla y el diseño para la mezcla tibia se emplea con la misma metodología de la mezcla caliente que es que conocemos nosotros, el método Marshall. Mediante el método Marshall mmm, y, y en este caso con las especificaciones IDU ET 2005, que fue lo que se diseñó, se obtuvieron los datos, digamos, determinantes, como uno es la determinación de la fórmula de trabajo. En este caso, para la MD12 y para la MD20. La fórmula de trabajo no es más que pues la granulometría, perdón, la composición de materiales gruesos con finos para obtener una granulometría que esté enmarcada dentro de los límites que nos permite la especificación. En este tiempo, las especificaciones IDU ET 2005. Estos fueron los resultados que nos dio eh, el diseño de la mezcla tibia y la mezcla caliente. Por ejemplo, el flujo de la mezcla caliente nos dio 297 y la mezcla tibia 302. La especificación la pedía entre 2 y 3.5. La estabilidad en kilogramos nos dio 1511 para la mezcla caliente y 1055 para la mezcla tibia. La especificación la solicitaba en 900 como mínimo. Asimismo, pues el contenido óptimo de asfalto, pues aquí están los otros datos, resumos, el contenido óptimo de asfalto para la mezcla caliente fue de 5.5 y para la mezcla tibia 5.8. La especificación mínima pedía 5. La clase de asfalto para la mezcla caliente fue el 60-70 y para la mezcla tibia el Carifalde
S-grade, perdón, con el componente Redicet. Las temperaturas media para la obtención de la mezcla asfáltica en caliente fue de 158 y para la mezcla tibia fue de 138. En general, como les comentaba, la mezcla pues debe ser nuestro medio máximo 160 grados. En otras partes sí se puede emplear un poquito más la obtención a mayores temperaturas. Voy a presentarles aquí un momentico, permítame, la trazabilidad que se le hizo a la mezcla eh, tibia. Ya les presento. Eh, Aquí está viaje por viaje que se recibió entre el 27 de enero del 2012 y el 28 de enero del 2012, es decir, pues no es mucho el volumen. En promedio, eh, para, para la producción se obtuvo 138.43 grados, para la llegada a obra 121, para la colocación de la mezcla 111 grados y para la compactación 95 grados de temperatura. Normalmente pues la mezcla caliente, la producción está más o menos entre los 156 a los 160 grados. La llegada a obra siempre son como 148 a 150 grados. La temperatura de instalación siempre son entre 135 y 145 grados y la de compactación mínimo debe ser 120 grados. Eh, eh, entonces, sí se ve la diferencia de temperatura en cuanto a la producción, la llegada, la instalación y la compactación. Esto pues nos permite manejar un resto de variables aún mejor, que siempre tiene uno los inconvenientes en la instalación. Es uno de los primeros beneficios que ve uno. Esto repercute también en el consumo de combustible, ya que, digamos, normalmente por decir una planta consume para 1.8 metros cúbicos de mezcla asfáltica, perfectamente se come un galón de combustible. Y mediante la, la aplicación de mezclas tibias, el consumo se baja más o menos entre el 10 y el 15%. Si uno calcula, por ejemplo, pues a la producción de una planta, perfectamente en un mes produce 14.500 metros cúbicos de mezcla. Esto quiere decir que pues perfectamente se emplean 8.000 galones de ACPM, y mediante la agregación de, ya haciendo mezcla tibia, perfectamente se puede bajar en 800 galones de combustible, pues que siempre tiene su significancia económica. Por otro lado, un galón de ACPM perfectamente produce 600 gramos de polución a la atmósfera, y pues si uno calcula más o menos son como 4.8 toneladas que se dejan de emitir a, al, a la, al, pues al medio, lo cual repercute también en un beneficio eh, ambiental eh, pues grande. Hay que recordar que pues las mezclas asfálticas, además de generar polvo, de generar contaminación por, digamos, radiación de calor, y también genera emisión de dióxidos de azufre que son pues perjudiciales para la salud, óxido nitroso, dióxido de carbono, entre otros contaminantes, y que pues para la salud afecta bastante.
Además, el asfalto, una vez que se está instalando, sigue emitiendo los últimos que nombré, como son nuevamente repito, el dióxido de azufre, el CO2 que conocemos, el óxido nitroso, que es N2O, el dióxido de carbono, que es CO2, y estos producen también afectaciones a la salud, principalmente al sistema respiratorio de las personas que lo instalan y de las personas que están en el entorno. Esto es lo que busca, pues, bajar temperaturas en las mezclas, tratar de generar menos estas emisiones y que a su vez sean más, pues, más fáciles de instalar, eh, porque pues las altas temperaturas también permite, pues hace esta labor de generar como una inconformidad en en su instalación para las personas que lo hacen. Continuando con la presentación, permítame, sigo presentando. Bueno, el resumen entonces de la mezcla, del diseño de la mezcla tibia y la mezcla caliente mediante el método Marshall. Las variables pues, que se obtuvieron para la mezcla tibia, ya aquí está en el resumen del gráfico de laboratorio, y aquí hay una comparación de la mezcla tibia con la mezcla caliente ya de forma gráfica. Aquí vemos el flujo de de la mezcla caliente, el flujo de la mezcla tibia, ¿verdad? Eh, el porcentaje de vacíos de mezcla caliente, porcentaje de vacíos de mezcla tibia, porcentaje de agregados minerales, la estabilidad, el vacío de llenos con asfalto, el óptimo de asfalto y la relación llenante-ligante. Los dos diseños, tanto de mezcla tibia como mezcla caliente, estaban cumpliendo con las especificaciones solicitadas en el momento. En cuanto a los procesos para su producción, transporte, instalación y compactación, eh, tanto para la mezcla tibia como para la mezcla caliente, son los mismos. No hay diferencia en cuanto a tenga que modificarse planta o modificarse diámetros de tubería, como si es el caso de asfaltos que sean modificados o el mismo asfalto de grano que se le agrega grano de caucho de llanta. Allí sí hay que modificar de una u otra forma eh, tanques o agregar elementos que permitan tenerlos en fluctuación o aumentar los diámetros de tuberías o agregar algunas bombas que permitan aumentar el flujo para que no taponen las plantas. La, pues las especificaciones, como les conté, fue la SIDUET 2005 en su sección 510.05, tanto para la MD12 y para la MD20. Aquí vemos una comparación de las temperaturas de producción e instalación, las cuales pues ya se las había resumido anteriormente, y pues vemos que prácticamente las mezclas tibias siempre en todo su proceso dio menor temperatura que las mezclas calientes. Y como les contaba, el consumo de combustible en la mezcla tibia es menor que en la mezcla caliente, ahorrándose más o menos un 10%, un 10% en el caso del seguimiento que hicimos. Eh, Aquí hay unas fotos de la producción de la misma y el sitio de la planta que era en Mosquera. En cuanto a su instalación,
Pues las actividades de construcción son iguales, no hay diferencia, no hay que tener ningún otro elemento más que los mismos de siempre, que es pues tener su equipo de compactación adecuado, la extendedora de asfalto, el vibrocompactador, el compactador de llantas, eh, y las personas con el talento para la instalación y, pues los equipos son los mismos, no tiene ninguna distinción. Los procesos pues son los mismos, no hay diferencia en cuanto a su construcción. Eh, Se empieza pues con los preliminares siempre de obra, se sigue con demoliciones, excavaciones, luego la construcción de la infraestructura, que en este caso eran los 40 centímetros de rajón, la subbase granular, la base estabilizada con asfalto y luego la colocación de carpetas asfálticas. No hay distinción alguna. Lo que se hace en la estructura vial es el proceso de fabricación de la mezcla tibia que aporta en este caso en la construcción del tramo, pero que la diferenciación solamente es un valor agregado hacia la búsqueda de menos contaminación y ahorro en combustible, además de procesos en su instalación. Aquí vemos entonces las dos calzadas. La azul es la que se construyó en mezcla tibia y la roja en mezcla caliente. Esto pues se construyó así para hacer el seguimiento y saber cómo se comportó estas dos mezclas en el tiempo. Realmente pues lo hicimos para 8 meses, un poquito corto el periodo ya que son 7 años el diseño de las dos calzadas, pero en 8 meses se pudo evidenciar cuál es el comportamiento de la una con la otra. Aquí es entonces en donde se pretende mostrar hoy la capacitación de cómo se hace la metodología para yo poder evaluar una con la otra y asimismo obtener resultados o interpretarlos. Aquí vemos los tramos en construcción, procesos normales, y aquí como quedó terminado. Bueno, para hacer el seguimiento, pues nuevamente acudimos a la metodología de, de determinar el estado de las vías. En este caso, pues cero fallas, pues ya están construidas. Sin embargo, se hace nuevamente el PCI para saber que está en el 100%. Se determina el IRI, en este caso no por el método de Merlin, el coeficiente de deslizamiento, la evaluación de lisura, la temperatura pues, superficial de las mezclas para ir monitoreando y medición de deflexiones mediante el FWD. Estos parámetros nos permiten obtener las variables de seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, para la entrega en el momento de la entrega de las calzadas construidas, perdón, se me va aquí tenemos la lisura, el IRI, la tensión superficial y la resistencia al deslizamiento. Vemos que el comportamiento de las calzadas es muy similar, no había mucha diferenciación en los datos obtenidos. En cuanto a las deflexiones, mediante el FWD, para cada uno de los segmentos viales, C y B en este caso, se tomaron y allí se determinó el módulo resiliente con la metodología ASTO, el módulo elástico, el SN efectivo
que es el que nos interesa comparar también, con el teórico y siempre superó el efectivo al teórico. Aquí vemos un gráfico de las deflexiones en el abscisado de los tramos de la calzada de mezcla caliente y mezcla tibia. Aquí pues esto es en micromilímetros. La escala pues está bien aumentada, pero el comportamiento de la deflexión en cuanto a su longitud es similar para cada una de las calzadas. Aquí, aunque se vea un poco de diferencia entre una mezcla tibia que da un poquitico más de deflexión, no quiere, pero en realidad es muy poca con respecto al parámetro de medición. Eh, el módulo resiliente, por ejemplo, de la mezcla tibia dio 682 kilogramos por centímetro cuadrado y para la mezcla caliente 722. En cuanto a deflexiones, como les dije, las deflexiones de la mezcla tibia fue un poquito más alta, 303 nos dio, y estos son micromilímetros, y para la occidental 287. Hay que recordar que pues esto es un parámetro que permite medir pues el estado de falla de los pavimentos. En cuanto al módulo elástico, 12.500 más o menos nos dio para la mezcla tibia y 12.600 para la mezcla caliente. Y el SN efectivo, el número estructural, 498 para mezcla tibia y 501 para mezcla caliente. El diseño era 447. Ambas mezclas superaron los parámetros de diseño. La mezcla tibia dio menores parámetros de diseño, pero están muy cercanos a la mezcla caliente. Aquí vemos una comparación del número estructural de cada una de las mezclas que les conté con respecto a la de diseño. Siempre mezcla tibia y mezcla caliente superaron la de diseño. Bueno, una vez que se entregó la vía, que los parámetros que presenté anteriormente eran los de recibo en el momento que entregamos los tramos. Entonces, a más o menos los 3 meses, 4 meses creo, se hicieron ensayos de seguimiento para ver cómo seguía las dos calzadas. Entramos nuevamente a los mismos, primero que todo el PCI, segundo que todo el IRI, tercero coeficiente de deslizamiento, cuarto evaluación de lisura, quinto textura superficial y el sexto parámetro, medición de deflexiones. Estos parámetros, nuevamente repito, nos permiten hacer una evaluación de los pavimentos sin afectarlos, sin tener que hacer apiques ni cosa que se le parezca, y nos permite saber el comportamiento de los mismos. Son los parámetros que vamos llevando. Entonces, por ejemplo, el seguimiento 1 es el que les había dicho, el de entrega, que se realizó el 14 de enero del 2013 se realizó un seguimiento 1, entonces sí fue al año, perdón, y el 19 de enero, perdón, el 19 de septiembre se realizó el otro. Así, pues para evaluar todos estos parámetros empleamos también la metodología ASTO que se conoce al respecto, que es devolverse. Recordemos que esta ecuación, el D sub 0, me permite devolverme al módulo resiliente y viceversa. Ahorita les muestro un cuadrito en Excel en donde se hace esta comparación, cómo es que mediante la deflexión aliando el D sub 0, puedo conocer el módulo resiliente o viceversa, ¿no? Porque esta es una ecuación, aquí vemos las dos ecuaciones que prácticamente contiene, es iterativa, llama uno. Finalmente, cuando yo ya determino este número D,
obtengo el número estructural. Si conozco todos los parámetros anteriores, como es el módulo elástico y el D que determiné de esta ecuación 2, conozco el número estructural. Este yo creo que lo conocen los que saben muy bien de pavimentos, y los que más o menos lo conocemos, pues sabemos que es la fórmula que empleamos para iterar y conocer el número estructural, que es el que nos interesa. Si yo conozco el número estructural y lo voy comparando con el de diseño, voy conociendo en el tiempo el desempeño de la mezcla. Bueno, hay programas que nos permiten eh, seguir, por ejemplo, en el caso para los esfuerzos y deformaciones, con todos estos parámetros, eh, conocer otras variables, ¿sí? Everseries Payment Program es uno, BACFA y macros propias, por ejemplo. Entonces, permítame, le voy a mostrar aquí uno de Excel, perdón. Bueno, un momentico, pero se me cerró, qué pena. Bueno, prácticamente pues uno no necesariamente con programas, aunque pues hay un programa que es Everfe. Ese programa es gratuito y permite, es por métodos finitos y nos permite conocer lo mismo. Lo mismo hay el DEPAP de la Universidad Nacional, esa es de Manizales, y este también es gratuito. Ese nos permite sacar muchas variables para hacer seguimientos. Mm, entonces, no encontré el programa. Bueno, sin embargo, yo les voy a dejar un link en donde les comparto la información que les estoy diciendo, y ahí les presento una tablita de Excel, esa sí es muy extensa, en donde se hace la iteración para devolverse con la fórmula que les contaba. Permítanme si todavía tengo la presentación. Sí, listo. Esta, para acá, para devolverse mediante el módulo resiliente, yo no lo conozco, pero sí conozco la deformación por D sub 0, el valor D sub 0, mediante el FWD. Entonces, con este D sub 0, conozco el módulo resiliente y D. Y a su vez, por otro lado, conozco el módulo resiliente mediante la metodología ASTO, aquí con el tránsito, conozco y el número estructural de diseño, conozco el módulo resiliente que quiero, entonces ahí se itera hasta que se obtiene este valor D, que es el que me interesa para, perdón, para obtener el número estructural y compararlo con el de diseño, como les mostraba en esta tablita de las variables. Bueno, una vez que ya tengo esta información, pues la voy resumiendo. Como les presenté la tabla anterior, esta ya es de seguimiento. Entonces, por ejemplo, el caso para la primera medición, obtuvimos el SN efectivo más o menos de 4.94, todavía estaba superior al 4.47 de diseños. Aquí vemos un resumen de la comparación de valores obtenidos de ensayos de seguimiento eh, para cada uno de los periodos. El periodo de uno, el que ya les había mostrado, tanto para mezcla tibia como para mezcla en caliente. El periodo 2, la mezcla tibia es en este caso azul, eh, roja la mezcla caliente. En el segundo periodo azul, roja,
gris, amarilla y azul, verde. Permítame que le ingreso a una persona. Ya. En cuanto a la lisura, aquí se ve cómo se fueron desempeñando en el tiempo las mezclas. Se va aumentando la lisura con el tiempo. El IRI se va aumentando con el tiempo. La tensión, la rugosidad y, y lo mismo la tensión superficial se va aumentando con el tiempo. La rugosidad sí más o menos se mantiene. Esto nos permite ver cómo se van comportando las mezclas con el tiempo. Como son dos periodos los medidos, pues aquí ya nos toca extrapolar. Bueno, las deflexiones, aquí vemos el resumen de las deflexiones del primer periodo de seguimiento, el segundo periodo de seguimiento. Vemos que en un principio pues las mezclas tibias un rato estaban por encima o por debajo de la mezcla caliente. En el segundo periodo de seguimiento ya las deflexiones sí se aumentaron en las mezclas tibias y en las mezclas calientes estaban por debajo. En cuanto a el primer seguimiento, vemos que el D sub 0, la deflexión de la mezcla tibia, dio 206, la mezcla caliente 192, el módulo resiliente para la mezcla tibia 520 y para la mezcla caliente 597. El módulo elástico 11.900 ya se ha bajado con respecto al, antes estaba dando como 12.500 y para la mezcla caliente 12.300 también bajó. El número efectivo, el SN efectivo para la mezcla tibia 491, para la mezcla caliente 496, ya ha bajado en este primer periodo. Sin embargo, se sigue superando el 447 de diseño. Pues es lógico porque el diseño es a 7 años. En el segundo seguimiento vemos que la mezcla tibia dio como D sub 0 284 comparado con el anterior se aumenta. 278 dio la de la mezcla caliente, también se va aumentando. Sin embargo sigue por debajo de la mezcla tibia. El módulo resiliente 323 ya se bajó. El de la mezcla caliente 296. El módulo elástico 10.200. 10.900 la mezcla tibia. El módulo elástico para la mezcla caliente 11.800. 12.300 para la mezcla tibia. Y el número estructural ya estaba en 464 para la mezcla tibia y 487 para la mezcla caliente. Sin embargo, ahí todavía, pues es lógico, estaba superando todavía el de diseño. Aquí se ve un resumen del módulo, este es el número estructural al periodo 0, al periodo 1 y al periodo 2 de cada una de las mezclas. Bueno, aquí entonces viene el tema de evaluar el desempeño. Entonces, mediante el PSI y el IRI podemos hacer una comparación de desempeño de cada una de las mezclas. Vemos que la mezcla caliente está presentando mejor desempeño que la mezcla tibia. El IRI es un excelente indicador y el índice de servicio nos permite comparar cómo se comporta una con otra de las calzadas construidas. Asimismo, si hago una gráfica de IRI versus tiempo, también nos permite realizar otra forma de ver el desempeño
nuevamente pues el IRI de la mezcla tibia se va aumentando en el tiempo más que el de la mezcla caliente. Esto debido a que pues la mezcla tibia tiene aumento de deformaciones en el tiempo. Sin embargo, aquí no se han superado las de diseño. También podemos hacer una comparación de el tránsito versus el PSI. Entonces, el PSI es el índice de servicialidad de la vía, que este es el 4, recordemos la fórmula del PSI que es 4.2, que es el máximo que colocamos, en nuestro caso 4.2, menos la variación de la servicialidad en el tiempo. ¿Y cómo calculo la servicialidad en el tiempo? Pues mediante la fórmula, obteniendo con el tránsito, aquí tenemos en la fórmula ASTO la variación de servicialidad en el tiempo. Entonces, si yo conozco cómo va variando el tránsito en el tiempo, aquí voy obteniendo el índice de servicialidad en el tiempo. El tránsito, recordemos que ya lo proyectamos desde el inicio, sin embargo, lo podemos medir también en nuestro seguimiento para ver cómo va creciendo ese tránsito con respecto a lo que proyectamos y así sacar el índice de servicialidad. Si el tránsito que proyecto es menor que el que medí en campo, pues tomo el de campo y tengo que ajustar mis fórmulas. Si es mayor, pues tomo más bien el de diseño y saco el índice de servicialidad para ir viendo el comportamiento. Es así como en el en los periodos de seguimiento, en el periodo 0 tenemos 418.000 ejes, en el periodo 1, 1.500.000, en el periodo 2, 2.021.000, y así sacamos la variación del índice de servicialidad, como les conté, de esta fórmula. Entonces, en el caso de la mezcla tibia, por decir, aquí están los resultados, se hace la tabla del índice de servicialidad, el número estructural que ya obtuve antes y el PSI que obtuve antes. Estos tres valores pues ya me permiten ver el desempeño de la mezcla en el tiempo. El tiempo en este caso para nosotros es el tránsito y la servicialidad es el desempeño. Entonces aquí vemos cómo es que una mezcla va bajando el desempeño a medida que aumenta el tránsito. En una palabra, a medida que aumentamos la carga, vamos, pues es obvio, vamos disminuyendo el, la vida útil de la vía. Eso es lo que dice esta curva. Si cualquier pregunta ahorita me la pueden hacer y con mucho gusto la aclaro, pero yo sé que la mayoría de ustedes conocen este tema perfecto. Aquí tenemos el desempeño de la mezcla caliente. Y ya, pues para esta es la de diseño, pues que también tenemos que tenerla en nuestro rutero. Entonces, con base en estas curvas que ya obtuvimos de los resultados que les mostré anteriormente, entonces podemos ya hacer una gráfica de comparación de las tres y aquí ya la proyectamos prácticamente a todo el tiempo que nos va a permitir el desempeño. Entonces, a la final del tiempo, pues ambas mezclas van a alcanzar el valor de desempeño del diseño. Pero sin embargo vemos que la mezcla caliente tuvo un mejor comportamiento en su proyección. La mezcla tibia se acercó mucho al principio, luego en el último periodo se separa un poquito de la mezcla caliente. Sin embargo, las dos mezclas han superado el tiempo de desempeño del diseño. Esto pues nos garantiza de que el tiempo de diseño de 7 años se ha cumplido también para las dos mezclas y por tanto pues es un tiempo en donde ya
entraría la entidad a mirar si en este periodo hay que volver a hacer algún mantenimiento a la vía para conservarla otros añitos o ya la vía cumplió su vida útil de acuerdo al diseño. Nosotros debemos recordar que pues un diseño tiene una probabilidad y esa probabilidad eh, está entre el 85 y el 95% de cumplirse. Eso lo permite la metodología ASTO. Entonces, estas curvas de desempeño pueden bajarse un poco más. Sin embargo, con los dos ensayos que hicimos, con los tres periodos, porque el ensayo 0, el ensayo 1 y el ensayo 2, ya podemos proyectar algo y tener a ojos vistas de que las dos mezclas nos van a cumplir en el tiempo de diseño. Eso es más que todo lo que se obtiene. Luego, como conclusiones y recomendaciones, una conclusión fundamental de lo que les acabo de presentar es que para la elaboración de las mezclas fáltica tibia con tecnología Rediset, que fue la que se empleó aquí, el asfalto Garibaldi, el asfalto modificado que se empleó de la Shell, se emplean los mismos procesos que para la mezcla caliente, tanto para su producción, transporte, instalación y compactación de la misma. No hay que hacer modificaciones a las plantas, ni a los equipos, ni a las metodologías que ya conocen las personas para instalar. Eh, pues por ahora, en este caso la mezcla tibia, perdón, se me había olvidado decirles, el MD12 ya la llamamos MT por mezcla tibia. Eh, Perdón, ya, listo. Eh, es fundamental recordar que se elaboró entre más o menos 136 grados y, y la mezcla caliente más o menos a 156 grados. La instalación se realizó más o menos entre los 125 grados y la otra se instala como entre los 145. Y la compactación 95 grados y la otra se instala pues mínimo a 120. Una mezcla caliente debe instalarse mínimo a 120. Sin embargo, pues hay que recordar que la mezcla cualquiera de las dos mezclas salen de la curva reológica del asfalto. Allí se determina la temperatura, las temperaturas que les acabo de expresar. Pero hay que tener en cuenta que en la compactación, en las mezclas calientes, si presentan fisuración pues, digamos, porque la mezcla está muy caliente y se desplaza y entonces hay que hacer ensayo de prueba y finalmente, por eso es que hablo de que mínimo se debe compactar a 120 para que no tenga consecuencias en el tiempo. La vida útil del asfalto, parte de ella es la compactación de la misma. Entonces la mezcla asfáltica en tibio, que ya nos permite a 95 grados, nos permite manejar una forma más fácil de compactación y de transporte. El transporte a mayores distancias. Por otra parte, vimos que en el análisis de desempeño eh, el comportamiento fue similar. Es cierto que a partir como del tercer periodo ya la mezcla tibia fue un poquito, se deflexionó más que la mezcla caliente, tuvo menores módulos y el número estructural fue menor que la mezcla caliente. Sin embargo, siempre en todo la medición y en el desempeño, al final, supera el de diseño, que es lo que pues uno espera como ingeniero que se cumpla. Mm, En cuanto a las recomendaciones, yo recomiendo como ingeniero que se siga estudiando este método, la aplicación, que se siga el IDU con sus aportes, nos siga permitiendo aplicar mezclas tibias para hacer mediante esta metodología ensayos y poder estar siempre tranquilos de que en donde se empleen mezclas tibias el comportamiento es similar a las mezclas calientes, entonces no haya ninguna duda en cuanto a su durabilidad. Eh, en este caso, pues fue con Rediset,
pero como yo les contaba, hoy en día hay otros componentes supuestamente que superan a este. Por ejemplo, el producido el residuo de la producción de hierro, que se llama arrabio, y ese nosotros lo producimos aquí en Acerías Paz de Río. E inclusive, creo que tengo por ahí un estudio de dónde fue, eso fue, no siquiera fue acá, ya les digo dónde fue. Supera inclusive los valores de la mezcla caliente. Ese fue, no, sí, es de Medellín. Un estudio de Medellín que se llama, fue de Marcela Pérez Ramírez y Adrián Alzate Tejada. Eh, el, el doctor Hugo de la Universidad Católica de Rondón, él también ha hecho estudios sobre esto de la radio. Entonces es interesante verlo y tener la oportunidad de poder aplicarlo en una de nuestras vías. El componente lo tenemos, obviamente, el componente lo fabrica una empresa porque pues él lo modifica, sabe cómo, eso sí ya son, ahí son ya reservas de cómo es que fabrican el componente, sin embargo pues lo obtiene uno y así modifica el asfalto de tal forma que pueda emplear menores temperaturas eh, que nos permiten pues ahorrar no solo costos en la producción, sino también aportes a la parte ambiental que pues este aporte se puede cuantificar hoy en día con las emisiones que se ahorra, eso significa dinero, y los aportes a la salud sobre todo, el talento humano que sabe instalar estas mezclas, pues sufre las consecuencias de este tema y es allí como si uno logra conseguir que las afectaciones en la salud sean menores, pues el beneficio es grande para nuestros trabajadores, nuestras personas que nos colaboran en el medio. Y para nosotros mismos como ingenieros que estamos sentados al todo momento, pues el ingeniero residente que no esté ahí, pues haría mal, tiene que estar ahí su 100% en la instalación, monitoreando los procesos para que pues todo nos salga perfecto y no haya inconvenientes. Bueno, muchas gracias. Creo que me gasté 1 hora 10 minutos. Eh, pues no tengo más que exponerles. No sé si cómo les haya gustado o tienen comentarios, preguntas. Nuevamente recuerdo, dejo el link ahí en el chat para que por favor me diligencien la asistencia. Voy a dejar mi correo. En él me pueden enviar preguntas, inquietudes y los que quieran les comparto carpeta en donde hay un resto de herramientas de cómo se calcula lo que les expuse anteriormente. Estas herramientas son realmente salidas del Excel. Muy poco programa empleo yo porque pues no tengo los recursos para comprarlos, son muy costosos. Yo siempre hago mis propios herramientas en Excel y que me permite los diseños, las evaluaciones y sobre todo esta verificación de desempeño en el tiempo. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? Bueno, sí, bueno, entonces muchas gracias por la asistencia. Mi correo nuevamente lo dejo, belmo.ing@gmail.com. El que por favor me quiera solicitar algo, con mucho gusto voy a pegar una carpeta en el link. Los que me escriban al correo se la comparto para que tengan la presentación y, y herramientas que le pueda haber para, su beneficio.
Bueno, Muchas gracias, buen día. bueno, bueno, entonces muy buen día. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, buen día. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero.